Od, letras israelíes, con Ana Bejarano. Un placer, como siempre, recibir en su programa a Ana Bejarano. Hola, Ana. Igualmente, Raquel, para mí es un placer estar con vosotros. Bueno, vamos a aprender más sobre literatura en hebreo, en este caso, de la mano de la novela titulada precisamente Una novela vienesa, de un autor, David Vogel, que nos encanta y que imagino que nuestros oyentes conocen algo más que los últimos autores y autoras que les hemos traído en este programa. Sí, escribió pocas obras, pero es un autor muy conocido porque ha tenido la suerte de que aquí se ha publicado en español Una vida de casado, se ha publicado también Frente al mar y luego se ha publicado también últimamente, traducido por Roda Genelde, Todos fueron a la guerra. Sí, maravilloso. Maravillosos libros los tres. Pero hoy vamos a hablar de una novela vienesa por varios motivos. Primero, por cómo fue encontrado este manuscrito, que en realidad fue una casualidad, porque ni se sabía de la existencia de esta obra, que es uno de los puntos fuertes de esta novela. Y también hay que decir que está traducido por un colaborador de Radio Sefarad, por Gerardo Levín, al que saludamos desde aquí. Ay, por supuesto, ¿no? Todavía no había llegado yo a hablar del traductor, que el es traductor verdad. es una maravilla. Me he adelantado. Sí, no, muy bien hecho que te has adelantado. Yo soy fan de él, de Levin, y es un traductor maravilloso donde los haya, Gerardo Levin. A mí me gusta muchísimo cómo traduce. No en balde es argentino, a mí me encanta cómo escriben los argentinos. Además es poeta y eso también se nota a la hora de traducir. Sí, ¿Por dónde empezamos? Muy bien. Pues nada, felicitar a Gerardo, que ha hecho la verdad que traducciones buenísimas y es un gran promotor de la literatura hebrea. Pues quizá un poquito hablamos de David Vogel. Muy bien, hacemos una pausa y hablamos del autor. Nos lo presentaban aquí en Radio Sefarad, como bien apuntabas antes, Roda Genelde y Jacob Abecassis, cuando nos hablaban de ese libro que hemos citado al principio, pero nunca está de más recorrer esta vida tan curiosa, la de David Vogel, que bueno, pertenece a una generación de escritores centroeuropeos, de las que más nos gustan. Sí, en realidad no nos correspondería quizá hablar de él, ya que este programa se titula Letras israelíes. Y él muere antes de la fundación del Estado de Israel, ya que fue deportado a Auschwitz y allí fue asesinado y se pierde su pista. Pero en cuanto al hebreo que él escribe en un hebreo que lo que hace es, su decisión no es una decisión sionista o nacionalista por la que escribe en hebreo, sino que decide escribir en hebreo por formar parte de una minoría, para convertirse todavía en más extranjero en Europa, porque la verdad es que él en su persona se cumple el precepto, como podríamos llamarlo, la aspiración del modernismo europeo, que es sobre todo ser un ser marginal. Y David Vogel es un ser marginal. Nace en 1891 en Satanov, Podolia, lo que hoy es Rusia, en el seno de una familia religiosa. Pero a los 20 años ya deja su casa y marcha a Viena, y allí se aparta de la religión, y él siempre se consideró un escritor. No se dedicó prácticamente a nada más, estaba como incapacitado para trabajar en nada más que no fuera escribir, y entonces tuvo una vida muy pobre. Que tenía dinero para comprar pan, cigarrillos y el papel y la tinta para escribir. Muchísimas veces él lo dice, es que vivía con nada, porque otros han traducido, otros eran profesores, daban clases, se ganaban la vida de alguna manera, pero él se tomó muy en serio el hecho de ser exclusivamente escritor, y es el típico judío del periodo de entreguerras, y bueno, es previo a la Primera Guerra Mundial. Él empieza a escribir muy joven, y cuando estalla la Primera Guerra Mundial él está en Viena, como hemos dicho, y tiene 20 años, y como extranjero es deportado porque él era ruso. Eso por un lado.
Y bueno, él pasa por muchas ciudades europeas, luego vive en París, vive en Varsovia, en 1929 viaja a Palestina porque lo reclaman los escritores que vivían en Eretz Israel, en la tierra de Israel, pero no le gusta el lugar, está un año. Su única hija nace ahí en Tel Aviv en 1930, pero él luego marcha de Palestina, no está ni un año, ya digo, y vuelve a Europa. Y cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, pues él se encuentra en Francia y es deportado. Y también, como hemos dicho, cuando tenía 53 años, en 1944, es deportado a Auschwitz y ahí perdemos su pista y está claro que fue asesinado allí. Así es que es la vida de un secular asimilado. Y luego su obra esta en concreto, esa novela de la que vamos a hablar, pues en realidad es muy autobiográfica. El personaje es un alter ego del autor, si no me equivoco. Sí. Pero bueno, vamos a hacer otra pausa para centrarnos ya en una novela vienesa. El título ya nos atrae porque no nos puede gustar más una novela vienesa. Sí, el título, hay una edición de esta novela. Como hemos dicho, la historia del manuscrito de esta novela es muy interesante porque fue descubierta en 2009. La investigadora, que ahora ya es doctora, cuando ella escribía su doctorado en 2009 sobre David Fogel, Lilach Netanel, de la Universidad de Bar Ilan, ella estaba escribiendo su tesis sobre David Fogel y estaba en los archivos Gnazim de Tel Aviv, donde se encuentran la mayoría de los manuscritos y materiales de la mayoría de los escritores hebreos. Y bueno, cuenta como un día de calor terrible de verano, ella estaba con las carpetas de Fogel, que tiene muchos diarios y mucho material, y vio una carpeta que ponía frente al mar, borrador, que es la novela Frente al mar. Y bueno, la abrió y vio que cayó de su interior unos cuadernillos, unos 15 cuadernillos, luego dice ella, que estaban escritos en micrografía, en una letra pequeñita, pequeñita, pequeñita. Bueno, en internet se puede ver el manuscrito, que es impresionante, parece un tapiz. Es una letra muy minúscula, sin márgenes, todo apretado. Bueno, ha salido una novela de 350 páginas y eso estaba todo en apenas 50 páginas de una escritura. Y ella ni imaginó que podía ser algo, mucho menos una novela. Ella vio que ahí había algo y bueno, al empezar a leer, vio que la novela habla de un personaje que es el protagonista, Mijael Rost, y entonces le extrañó porque no le sonaba el personaje de ninguna de las obras de... ¡Qué emoción! Sí, sí. Bueno, ha sido uno de esos hallazgos. Dice que con una cámara que ella llevaba vieja hizo unas fotos, se las llevó a casa porque dice la letra era tan pequeña que era imposible leer aquello. Y cuando llegó a casa y se pone a leer, dice que no me lo podía creer, que era una novela. Y de ahí ha salido esta novela. Claro, ella ha tenido que editarla, porque también cuenta muy bonito como en este manuscrito tan apretado hay a veces palabras que están tachadas del todo. Dice, está claro, lo que está tachado del todo está claro que Fogel no lo quería poner en la novela. Dice, pero luego he tenido problema con otro tipo de tachaduras. Hay una tachadura que es una línea muy flojita, que ella supone que quizá no lo tachó del todo porque él quería recuperar esa parte. En algún momento dudó el autor y luego dice, hay otro tipo de tachadura que es en aspa, también pasajes enteros en aspa, que ella también pues tuvo que tomar su decisión. Dice, la edición no es perfecta. Yo he tomado decisiones, claro, editar obras de autores muertos, pero vamos, que esta novela es un hallazgo casual de alguien que estaba investigando. No se tenía conocimiento de esta novela, ya que estaba oculto dentro de otro manuscrito. Y fíjate que comentabas que él mantenía muchos diarios y que contamos con muchas notas y con muchos documentos, pero en ninguno de esos se hablaba de esta novela, que imagino que el título también lo tuvo que decidir la investigadora. A raíz del título, exactamente, que tú has dicho el título y claro, más o menos lo decidió por lo que pone en las primeras páginas. Y luego además, claro, cómo se mantuvo, cómo se conservó toda la obra de David Fogel, se conservó porque ya cuando a él lo van a detener, en la pensión que él vivía en Chile, en Francia, él en el jardín, como hicieron tantos, entierra todos sus manuscritos y todos sus papeles y sus diarios en una caja y lo entierra en el jardín. Y eso es en el año 44.
Y después ya más tarde, me parece que es por el año 57, no, en el 47 un amigo de la familia localiza, porque él lo dijo, que había enterrado allí, Ujú. y luego un amigo pues desentierra el material y todo este material va a los Estados Unidos y luego regresa a Israel, pero aún tenemos material en Nueva York, en París, quiero decir que también el hecho de que él enterró se salvaron sus obras porque las enterró en un jardín. Y bueno, esta en concreto que descubrió, ya digo, la doctora esta, Lilach Netanel, narra en realidad una parte de su vida. Quizá Netanel sospecha que él no la quiso publicar porque se parecía demasiado a su vida, a su propia vida. Cuando Fogel con 20 años llega a Viena, como judío, claro, además proveniente de una casa religiosa, tiene un asunto amoroso con su casera, que será una señora cristiana, ya de cierta edad, y entonces tiene una relación doble con la madre y con la hija, que es lo que narra en realidad esta novela. El protagonista, Michael Rost, tiene relaciones con su casera, que es Gertrude, que es la madre, y luego con Erna, que es la hija de 16 años. Y este trío amoroso, con dos judías, no judías además, él es judío, es uno de los temas recurrentes de Fogel, que diga, las relaciones de judíos y no judíos en la Europa previa a la Primera Guerra Mundial y luego de la Europa de entreguerras. Como en realidad, pues muchas no judías ricas se casaban con judíos por esnovismo, y también como cristianas se casaban con judíos y siempre se ve esta especie de sentimiento de superioridad de los cristianos, a Ujú. pesar de todo. Eso está muy bien plasmado en su obra, como en realidad los judíos se sentían como ciudadanos de segunda, y además por otro motivo también, porque como dice Stefan Zweig, eran los únicos europeístas y cosmopolitas, porque era un momento ya de grandes nacionalismos, y el hecho de que ellos fueran cosmopolitas pues también lo pagaron. Ujú. Pero en realidad sospecha la editora de la que encontró el manuscrito, la doctora, que quizás no se atrevió a publicarlo porque se parecía demasiado a su propia vida. Y bueno, pues lo que narra un poco es eso, esta vida de los judíos, ¿no? Ahí se nota mucho el fuerte antisemitismo ya que había, y luego también es una obra muy expresionista. Se parece muchísimo, cuando lo vas leyendo, se te vienen todo el rato a la mente los cuadros de Otto Dix, que Ujú. casualmente y no casualmente ha nacido en el mismo año, es de 1891, también nacido, o los de George Grosz. Es que constantemente tiene una manera de escribir Fogel que es única. Estás todo el rato viendo esos colores fuertes, todo lo que es esta vida depravada de las cafeterías, las relaciones sociales, sexuales de los años 20, esta gran libertad. Eh, bueno, vamos, que se nota mucho esta escritura completamente expresionista. Ujú. A Y veces bien incluso esa, ¿no? sí, sí. Él es un escritor en realidad europeo. Escribe en hebreo, pero Ujú. su literatura es literatura europea. Lo que pasa es que él escribe en un hebreo que luego ha encontrado su público lector natural en el Israel actual, porque él, como dejó la religión tan temprano, pues en realidad no tiene un hebreo complicado del hebreo rabínico. Él tiene un hebreo más básico, él fue al Heder y tiene un hebreo más bíblico, que luego en realidad el hebreo israelí es heredero más bien del hebreo bíblico. Quizá él escribió sabiendo que sus lectores en Europa apenas tenían lectores, que Claro. si él hubiera escrito en yiddish hubiera tenido Ujú. miles de Ujú. lectores. La elección de escribir en hebreo, él sabía muy bien que estaba condenado a apenas tener lectores. Lo que no Claro. sabía él es que el Israel moderno iban a ser sus lectores naturales. Ujú. Ahora en Israel la gente es fanática de David Fogel. Y Ana, y qué esfuerzo escribir en una lengua que no es tu lengua materna, ¿no? Porque su lengua materna es el yiddish. Sí, bueno, eso lo hacían todos por un lado, que es algo admirable. Mm.
porque en realidad muchísimos escribían en hebreo, lo que pasa que la mayoría lo hacían por nacionalismo, por sionismo, digamos. Sí. En su caso no, ya que él fue a Palestina porque lo llamaron a Eretz Israel, a la tierra de Israel, pero no le interesaba, él era auténticamente europeo. Y bueno, parece difícil, lo que pasa es que hay que pensar que todos estos autores en realidad estaban escolarizados en hebreo. Y eso de que el hebreo era una lengua muerta es bastante relativo. En realidad nunca fue una lengua muerta como lengua de escritura. Ahora tienes tú toda la razón, porque a los israelíes mismos les sorprende cómo apenas necesitan ayuda para leer a David Fogel. Es un autor que se lee perfectamente. Le pasaba a Lea Goldberg también. Lea Goldberg, que no tuvo una educación religiosa muy grande, tiene un hebreo muy bíblico que conecta muy bien con el hebreo israelí. De todas maneras, no te quito la razón, que sí que es sorprendente. Y lo más sorprendente en él es que incluso los diarios, aquí se preguntan los investigadores, ¿para qué este señor llevaba sus diarios íntimos? Porque él tiene una colección de diarios íntimos que fueron publicados también, muy interesantes, porque ahí, bueno, ves cómo él veía la Europa de ese momento, que le tocó, por desgracia, vivir las dos guerras mundiales, están en hebreo. Tiene sentido que Que es su alguien que no propio, domina claro. que no domine la lengua, no, es que domina la lengua. Bueno, los investigadores lo dicen, es que apenas tenemos que editar su texto porque escribe en un hebreo que se lee perfectamente a día de hoy. Además O sea que tenemos suerte los lectores en castellano porque es una edición más o menos reciente por parte de la editorial Minúscula. No es como otros de los libros que hemos traído aquí, que es más complicado encontrarlos, ¿no? Sí, este es de Minúscula, que es una gran editorial Sí. que mima mucho sus libros, es de 2014, tienes razón, y sí, pues está a la venta en cualquier lugar. El original se cree, porque claro, no se sabe, que es de más o menos quizá de 1913, algo así, y que luego quizá él lo retomó, pero más o menos es el original hebreo un poquito anterior a la Primera Guerra Mundial, y la edición española Minúscula, sí, 2014. Y es una novela, bueno, muy erótica, todo. Fogel es bastante erótico. También en Vida de casado, donde el tema más o menos un poco es el mismo, pero distinto. En este caso, él es judío y está de amante de la madre y de la hija. Y en Vida de casados es un judío pobre también, como era él, que está casado con una aristócrata cristiana, pero son sus relaciones íntimas muy tormentosas. Es un libro muy moderno en ese sentido, bueno, moderno. Creo que eran más modernos en los años 20. Bueno, sí, ve... desde luego recuerda a Singer, ¿no? La sensualidad de Singer y de sus, iba a decir, ¿cómo se dice? No inquilinas, lo contrario de sus caseras, ¿no? Caseros, sí. Sí. Exactamente. ¿Tu parte preferida del libro? Ay, el principio me gusta mucho. El principio, cuando él se mueve por la ciudad. Y luego también, claro, hay una parte que también la doctora esta Lilach Netanel, que lo descubrió, también dice, no sabíamos si ponerlo porque esto estaba tachado con una rayita flojita y dudamos si mantenerlo o no, porque quizá él no lo quiso poner. Este personaje, Mijael Ross, cuando empieza la novela, dice, yo estaba en Viena por casualidad, porque yo en realidad estaba de paso hacia un país de Oriente Medio. Y esto estaba de paso hacia un país de Oriente Medio, él lo tiene tachado, dice, con una rayita fina. Él intenta siempre mantenerse como en Europa, dudaron si ponerlo y al final lo pusieron en la edición. El principio, como él ve la gran ciudad, cuando él ha pasado de Rusia a Viena, que es la cultura, todo lo que eran los cafés. También es muy bonito el contraste de una persona muy pobre como él era, pero el Mijael Rosto es un tipo guapo, rubio, quizá como aspiraba a ser Fogel, que no era ni alto ni rubio. Cuando empieza la novela es muy bonito, cuando el lector se da cuenta de que también está con la hija. Bueno, es una novela, en mi opinión. Es que Fogel, de verdad que a veces se ha criticado por qué no se ha recuperado a otros autores, y a él sí se le recuperó, porque él la verdad que estaba olvidado. Lo han recuperado dos grandes poetas israelíes, a David Fogel, que fueron Nathan Zach, en el año 57, creo recordar, escribió un artículo que
hizo época, que tituló El gran poeta olvidado, porque David Fogel es además poeta, lo que pasa que su poesía no está traducida al español. Y entonces hizo una defensa de David Fogel, que era un autor que había sido publicado, claro, está en hebreo, pero que se le había olvidado. Y luego otro gran poeta, que es Dan Paggis, en los años 80, también volvió a recuperar a Fogel y a decir que era un gran autor y que había que tenerlo en cuenta, y se hicieron las grandes ediciones de sus obras. Y la verdad que es que ha vendido muchísimo y es uno de los autores que fue recuperado. Había sido olvidado, había caído en el olvido. Y gracias precisamente a esa recuperación de Dan Paggis que nos comentas, hace una referencia, lo leo de la documentación que me ha pasado Ana Bejarano, no crean, una descripción del autor que hizo el poeta y profesor de literatura hebrea Hillel Bali, que decía que Vogel era un joven de unos 20 años vestido con ropa desteñida, con un sombrero negro de ala ancha y melancolía en los ojos, un hombre de pocas palabras. Su rostro pálido siempre parecía exhausto y cansado. Muy buena descripción. Es que Fogel es un outsider completo. Si hay una persona desubicada, es él. Él además no quería salir de esta desubicación. Ya digo, nunca tuvo un empleo. Incluso cuando estuvo en Eretz Israel, en la Palestina del mandato británico en 1929-30, le ofrecen un puesto de profesor en el instituto más importante que había de enseñanza media, que era el Gimnasia Herzliya, que era mucho más que tener una cátedra en la universidad. Y no fue capaz de asumir, no podía levantarse una hora, ir a una hora a trabajar. Él era escritor. Por encima de todo. No estaba dispuesto a ser ni profesor ni ganarse la vida de otra manera. Es el típico outsider, desubicado en todos los sentidos. Bueno, pues estamos deseando, como siempre, leer este libro, una novela vienesa de David Fogel. Te agradecemos muchísimo que nos hayas hablado del autor y de esta novela que, gracias a Dios, descubrió la investigadora israelí Netanel. Muchas gracias, Ana. Gracias a vosotros.